Hola chicos, bienvenidos a esta sesión de Jaque Mat. En esta sesión veremos el área de geometría y específicamente veremos ángulos y ángulos entre paralelas, ¿ok? Así que iniciemos. Un ángulo es, ge- es la medida que hay entre dos rectas que chocan. Como podemos ver, aquí tenemos esta recta que choca con esta recta en este punto, ¿ok? Y la apertura que haya entre estas dos es lo que nosotros conocemos como un ángulo. Un ángulo generalmente en Olimpiadas se le denota como alfa, como beta o como teta. Estas son letras griegas, pero también lo podemos denotar como X, Y, Z o cualquier otra letra del abecedario. Entonces, recordemos que esto es un ángulo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con las líneas? Las líneas también tienen un ángulo. Aquí, como podemos ver, no solamente hay una línea, no choca con ninguna otra, pero sigue teniendo un ángulo. Y este ángulo es de 180 grados, como se muestra aquí en lo azul, 180 grados. Que veamos, podríamos verlo como la mitad de un círculo, ¿sale? Entonces, si en una mitad de un círculo nosotros tenemos 180 grados, ¿cuántos grados tendríamos en un círculo completo? Si nosotros tenemos la mitad del círculo que vale 180 y luego tenemos otra mitad que vale 180, eso quiere decir que en un círculo tendríamos 360 grados. ¿Sale? Ok, ahora vamos con el siguiente. También hay una propiedad muy padre de los ángulos. Cuando yo tengo dos líneas que chocan, que se intersectan en un punto, como en este ejemplo, que esta línea está intersectando a esta línea en este puntito que está por aquí, se generan, como podemos ver, cuatro ángulos distintos, donde aquí se le conoce como ángulo por vértice. Es decir, que aquí veamos que este ángulo, el ángulo naranjita, va a ser igual a este ángulo de acá, porque como podemos ver, tienen la misma abertura, tienen la misma abertura. Y pasa lo mismo con los morados. A este tipo de ángulos se le conoce como opuestos por vértice. ¿Sale? Entonces nosotros podríamos decir que que los ángulos naranjas son iguales porque son opuestos por vértice. ¿Sale? Ahora, notemos también otra cosa. ¿Qué más podríamos decir de esto? Recordemos esta partecita, ¿ok? Y ahora aquí tenemos esta línea. Por ejemplo, vamos a tomar esta línea. Y aquí tenemos el ángulo naranja y el ángulo morado, donde estos están sobre una misma línea. ¿Qué podríamos decir? Que vamos a llamar a este ángulo alfa, al ángulo naranjita, y a este ángulo morado beta. Como alfa y beta están sobre una misma línea y sabemos que en una línea el ángulo es de 180 grados, nosotros podemos decir, ok, que alfa más beta es igual a 180 grados. ¿Ok? Ah, y sucedería lo mismo con los ángulos opuestos. Como este ángulo es opuesto a beta, este también vendría siendo beta y por lo tanto este alfa. Ahora, veamos que tenemos dos veces la suma de alfa más beta. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el ángulo que se forma acá es un círculo, podríamos verlo así, y por lo tanto tendríamos que la doble suma, ay, acá está, que dos veces la suma de alfa más beta es igual a 360 grados, ¿sale? Ok, vamos a hacer aquí un mini ejercicio para tener un poquito más claro, ¿ok? Entonces, supongamos que nosotros vamos a tener aquí una línea y acá otra línea.
este ángulo nosotros vamos a decir que es 120 grados. Entonces, vamos a sacar los otros ángulos, ¿sale? Este ángulo, iniciemos por este ángulo. Este ángulo vamos a llamarlo alfa. Ok, yo sé que en una línea, que en esta línea vamos a llamar esta línea L1. Yo sé que L1 va a tener un ángulo total de 180, porque es una línea. Y esa línea está compuesta por el ángulo. Ay, ¿dónde queda el mouse? Va a estar compuesta por nuestro ángulo que tenemos de 120 grados más nuestro ángulo alfa. Y esto es 180 grados, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a determinar el valor de alfa. ¿Cómo? Ah, pues si tengo que 120 más alfa es 180, entonces yo puedo decir que si a ambos lados yo le resto 120, aquí yo tendría 180 menos 120, nos va a dar el valor de alfa. Y a este proceso se le conoce como despejar. Entonces, tendríamos que alfa es igual a 60 grados. Por lo tanto, este angulito es igual a 60 grados, ¿ok? Ahora, como alfa es opuesto por el vértice de este ángulo, nosotros sabemos que entonces este ángulo también va a medir alfa. Es decir, va a medir 60 grados. Ahora, ¿qué pasa con el otro ángulo? Como este ángulo, este, es opuesto por el vértice con 120, al igual que lo hicimos con alfa, este va a medir ahora 120 grados. ¿Sale? Ok. Ahora, una vez entendido esto, vamos a hacer lo siguiente. Ángulos entre paralelas. Es un tema muy parecido, pero aquí hay una cosita extra que ahorita van a ver. Cambiemos el color de esto. Ok, vamos a llamar a este ángulo alfa. Ahora, nosotros sabemos que por opuestos en el vértice, este ángulo también va a ser alfa, ¿ok? Entonces, ahora, como esta línea, vamos a llamarla L1. Como esta es una línea, nosotros sabemos que el ángulo formado acá es de 180 grados. Entonces, este ángulo tendría que medir 180 grados menos lo que mida alfa, menos alfa. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora, como este ángulo es opuesto por el vértice a este ángulo, entonces deben de medir lo mismo. Y si este mide 180 menos alfa, este también debe de medir 180 menos alfa. ¿Ok? Esto ya lo tenemos resuelto. Ahora, vamos aquí. En paralelas hay unas propiedades. Y van a ser las siguientes. Este ángulo va a ser igual a este ángulo. Es decir, que si este mide alfa, este va a ser alfa. Y a esto se le conoce primeramente como ángulos mm, alternos internos. Alternos internos. Una disculpa por mi escritura. Internos. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros tenemos este ángulo, nosotros también sabemos que por opuestos por el vértice, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Es decir, que este también va a medir alfa. ¿Ok? Ahora, veamos que este ángulo alfa va a ser igual a este ángulo alfa. Y a eso se le conoce con un nombre similar, que es ángulos alternos externos, ¿sale? Externos. Ok. Ahora notemos otra cosa también muy importante. Veamos que este ángulo es igual a este ángulo. Ambos son alfa. Y a ese tipo de ángulos que son iguales se le conoce como ángulos correspondientes. ¿Sale? Ok. Ángulos correspondientes. Le voy a poner corres. Ok.
completemos ahora el círculo. Mm, Entonces, si este mide alfa y en esta línea L2 también tengo que mide 180 grados, entonces este ángulo también debe de medir 180 menos alfa, ¿están de acuerdo? Y como este ángulo es igual opuesto por el vértice con este ángulo que acabamos de determinar, este también mide 180 menos alfa, ¿ok? Y entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Es más, vamos a hacer una demostración. Sale. Vamos a demostrar por qué la suma interna de un triángulo, ahí vamos a cambiarlo de color. ¿Por qué? Ay, déjenme lo pongo control Z. ¿Por qué la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180 grados? ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a dibujar una recta. Una recta que va a ser paralela. Aquí, esta es nuestra paralela, ¿ok? Ahora, vamos a llamar las cosas. Esta es una línea. Vamos a llamar esta línea como L1 y esta línea como L2. Yo decidí dibujar esta línea que sea paralela, ¿ok? Que sea paralela a L2. Generalmente las paralelas se denotan por este símbolo, donde yo digo L1 es paralela a L2, ¿ok? Ahora, sigamos. Acá está. A este ángulo yo no sé cuánto mide, pero yo le voy a decir que este se llama alfa, ¿ok? Ahora, recordemos nuestros ángulos alternos internos. Este ángulo aquí sería igual, ¿ok? Si tenemos que L1 es paralela a L2. Este vendría a ser igual que este ángulo. Es decir, que este ángulo también mide alfa, ¿ok? Ahora, yo sé que este ángulo mide beta. No sé cuánto mide beta, debe de medir algo, un número, pero pues vamos a dejarlo como beta. Y beta pues se mantiene ahí mismo, ¿ok? Este ángulo va a ser mi beta. Ahora, si yo tengo que este mide alfa, perdón, que este mide beta y este mide alfa, yo voy a llamar entonces a mi otro ángulo, pues teta, que tampoco sé cuánto miden. Aquí uno podría decir que mide cada uno 60, pero no siempre se cumple. Nunca hay que confiar en las figuras. Ok, entonces, si aquí nosotros dijimos este ángulo, que este ángulo era este ángulo por alternos internos, ya que L1 es paralelo a L2, entonces nosotros podemos decir que este ángulo de teta va a ser igual a este ángulo de acá, ¿ok? Entonces, nosotros en la línea L2, voy a dibujar aquí un intento de mi línea L2, tenemos un semicírculo que donde este semicírculo está compuesto por el ángulo que mide teta más el ángulo que mide beta más lo que mide alfa. Pero recordemos que en una línea siempre van a medir 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi suma de teta más beta más alfa me va a dar igual a 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de aquí podemos sacar que de mi línea L2 tenemos un semicírculo que donde este semicírculo está compuesto por el ángulo que mide teta más el ángulo que mide beta más lo que mide alfa. Pero recordemos que en una línea siempre van a medir 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi suma de teta más beta más alfa me va a dar igual a 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de aquí podemos sacar que